Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu inmenso amor, Señor, tu misericordia, por las manifestaciones que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque nos has dado, Señor, en nuestro corazón, Señor, ese deseo y ese anhelo de venir, Señor, de buscarte, Señor. Sabemos, bendito Dios, que para muchos podríamos estar haciendo otras cosas, probablemente en algún momento nosotros también, Señor, pensamos que podríamos estar haciendo algo, Señor, distinto, pero gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos da en nuestro corazón, nos da el testimonio de lo que significa venir, Señor, a oír de tu palabra, a orar, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, y a recibir de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tú obres grandemente, Señor, y para que esta palabra nos sirva, Señor, para, Señor, defendernos, Señor, de los ataques que el enemigo quiere traer sobre nosotros, Señor, de las maquinaciones y los planes que tiene sobre nuestra vida, Señor. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, como les dije, el tema es cómo frustrar los planes del enemigo, porque Satanás también tiene planes para nosotros, ¿verdad? Yo a veces vuelvo a contar los testimonios, pero bueno, siempre espero que alguien los oiga y que no los haya oído, ¿verdad? Y pueda recibirlos, pero hace muchos años, cuando yo estaba liderando aquí cerca en la zona 6, pues siempre habían pues gente que llegaba al grupo y una hermana me pidió que fuéramos a orar por su amiga, que la quería mucho, trabajaban juntos y todo, pero andaba como algo miedosa porque había ido a visitar un lugar de espiritistas y entonces andaba asustadita por lo que le dijeron. Entonces ella me dijo, mira, que va, y fuimos pues. Como líder uno ahí va, ¿verdad? Anda yendo a la obra y obviamente dirigido por el Señor. Y cuando hablé con ella me dijo que había ido donde, no sé si le habían leído la mano, si le habían fumado el puro y todas esas cosas que hacen los amigos estos, los amigos de no sé quién, pero ellos son, y le dijeron que ella no se iba a casar y que ella no iba a tener hijos, ¿verdad? Entonces que estaba como destinada a eso. Y ella esa la tenía muy afligida, ¿verdad? Ya no era tan joven, ¿verdad? No era tan grande, pero ya no era tan joven también. Entonces también estaba en una edad donde hay un impasse así de, ¿me irá a dejar el tren o no, verdad? Sí, me iré a quedar para forrar Biblias, dicen. Algo así, ¿verdad? Entonces, me preguntó y me dijo, mira, fíjate que esto y esto. Y yo fui y esto pasó. ¿Tú qué pensás de eso? Entonces yo le dije, te dijeron la verdad. Entonces se asustó más, ¿va? Ven, porque se supone que yo iba a ir a ayudarla, ¿verdad? No, ¿verdad? No me ayude, compa, hubiera dicho algo así, ¿verdad? Pero no le estaba mintiendo, le estaba diciendo que y le dije, yo te digo que esa es la verdad, te dijeron la verdad porque ese es el plan de Satanás para tu vida. Pero nosotros traemos un plan distinto en el nombre de Jesús. Jesús tiene un plan de amor para tu vida, un plan que va a cambiar en realidad todas esas cosas que te han dicho, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces eso se da en situaciones de cuando uno es chiquito, ¿verdad? O los papás nos equivocamos a veces y maltratamos a los niños, ¿verdad? Sí, o el bullying y todo eso que hacen, ¿verdad? O hacemos, a veces también daña, también son planes de Satanás para que la gente no crezca, ¿verdad? Hay gente que dice, no puedo, pero ¿por qué? Es que mi papá siempre me dijo que yo no podía. ¿Y cómo así, verdad? Pero ven, ¿cómo es si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, verdad? Si Dios viene y cambia mis circunstancias, si soy nueva criatura en Él, entonces ¿cómo es que no puedo? Ven, y esos son los planes y las maquinaciones que Satanás también trae sobre nuestra vida. O sea, Él tiene sus planes,
De hecho, el Señor dice, porque los planes que yo tengo para vosotros. Ven, o sea, Dios tiene unos planes buenos para nosotros, pero Satanás tiene unos planes muy malos para nosotros, ¿verdad? Sí, ya sabemos que por ser creación de Dios ya nos odia, ¿verdad? Por haber sido imagen y semejanza del Señor, ya nos odia. Y más por haber recibido la luz del Evangelio, ¿verdad? Sí, porque somos propensos a ser utilizados por el Señor y eso no quiere, ¿verdad? Entonces nos ataca por donde puede, con sueño, con desgano, con mentiras, con tropiezos, con que trabajo, con todo lo que quieran, nos va a atacar siempre para podernos bloquear el hecho de que nosotros podamos estar en la obra. Entonces, 2 Corintios 2:11 dice: está hablando en esto específicamente está hablando de perdonar, ¿verdad? Pero al final ahí en el 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿eh? Y eso es algo que nosotros tenemos que estar como bien entendidos en realidad y saber que Satanás tiene maquinaciones contra nosotros. Imagínense que algunas personas, incluso cristianas, ¿verdad?, predican o ponen como doctrina en algunos lugares que Satanás no existe. ¿Se pueden imaginar qué terrible es eso? Porque si Satanás no existe, entonces se imaginan la libertad que tienen para un montón de cosas, pero en realidad es un gran engaño, ¿verdad? Sí, porque la misma palabra habla de Satanás, dice, para que no gane alguna ventaja sobre vosotros, ¿verdad? No tenga ventaja. Entonces piensen que si la palabra dice vuestro adversario anda como un león rugiente, ¿verdad? Ven, entonces, y lo llama el enemigo, ¿verdad? La palabra en la Biblia se le conoce como Satanás, como Belcebú, ¿verdad? Como Lucifer, como la serpiente, ¿verdad? Tiene varios nombres: el enemigo, el malvado, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires. O sea, tiene muchos nombres de muchas cosas ¿cómo se llama?, que están marcadas y ahí en la palabra. O sea, alguna gente hasta niega en realidad, como les digo, la existencia de Satanás, ¿verdad? Han oído ustedes que mucha gente dice en la calle que eso del infierno fue inventado por los evangélicos para tener controlada a la gente, ¿verdad? El asunto es que cuando lleguen al infierno, entonces sí se van a dar cuenta que no era ninguna mentira, porque si la Biblia dice que hay un infierno, hay un infierno. Esta es la parte en donde nosotros debemos de entender que Satanás también nos quiere engañar por ahí, ¿verdad? Sí, quiere como dorarnos la píldora, decimos nosotros, ¿verdad? A llevárnosla así para que nosotros, como no nos preocupa tanto eso, tampoco me preocupa mucho la vida de los demás, ¿verdad? A veces ni me preocupa la vida de los que están cerca de mí. Yo lo que quiero es que todos estemos bien, pero hasta ahí, ¿me entienden? Y no me preocupo en realidad por lo principal de la vida de las personas. A veces yo quiero que una persona cambie de carácter y mi lucha contra el Señor es que cambie carácter y que cambie carácter y que cambie carácter, cuando en realidad lo más importante es la vida eterna. Sí, que llegue bravo, pero que llegue a la vida eterna, ¿me entiendes? De verdad, y ahí el Señor lo va a cambiar. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, comienza el cambio en su vida, porque el que está en Cristo, ven, ahí es, hasta ahí lo quiere ver el Señor, pero Satanás nos distrae con eso. Satanás nos hace ver hacia otro lado, porque es que este es no sé qué. Sí, no importa que sea no sé qué, lo importante es que salve su alma, ¿verdad? Que sea para siempre, para la eternidad su alma. Entonces Satanás usa todas esas artimañas que tiene, ¿verdad?,
Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos ha preparado a nosotros para frustrar los planes que Él tiene contra nosotros, ¿verdad? Como no debemos de ignorar algunas de sus maquinaciones, miren, primera de Timoteo 4:1. Estas son, vamos a hablar algunas de las maquinaciones que Él tiene. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ven? Y cuando habla de apostatar, está hablando de gente que ya conoce la palabra del Señor. O sea, la advertencia de las maquinaciones es contra nosotros. O sea, ¿por qué va a estar maquinando contra los que ya están ahí, pues? Los que ya son parte de su equipo, ya estuvo. Pero los que no son los que va a atacar, ¿no? Entonces dice con doctrinas de demonios, espíritus engañadores, ¿verdad? Para que nosotros nos levantemos en contra y neguemos la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces va a traer falsas enseñanzas para que nosotros salgamos. Esa es una maquinación que tiene. Entonces de repente nosotros encontramos con gente de que, no, mires que el Espíritu Santo solo vino un ratito y ya, ese día vino el de Pentecostés sobre los que estaban ahí y ya se regresó, agarró sus maletas y se regresó, ¿verdad? Y nos topamos que la palabra del Señor no dice eso, ¿verdad? Si Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que mi Padre os mande al otro Consolador y Él os va a guiar a toda verdad. Entonces, la guianza del Espíritu Santo es constante sobre nosotros. Entonces no podría venir un ratito e irse, ¿sí? Otros de que los apóstoles y los profetas ya para este tiempo ya no son, era solo en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Marcan que un apóstol como sello es que tenía que haber visto a Jesús. Y algunos dicen que tenía que haber visto a Jesús físicamente para poder ser apóstol. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde quedó Pablo? Bien, entonces ya Pablo ahí lo descartarían y en realidad Pablo es un apóstol tremendo para la iglesia de los gentiles, va para nosotros, para la iglesia de Cristo Jesús. Y circunstancias como esas, ¿verdad? Sí. Vemos doctrinas del bautismo no por inmersión, sino por aspersión, ¿verdad? Ven, entonces todas esas maquinaciones que Satanás quiere cambiar lo que dice la palabra. Él anda buscando en realidad con ese tipo de enseñanzas. Y ese tipo de enseñanzas lo que han hecho es generar problemas dentro de las iglesias, ¿verdad? Las denominaciones mantienen unas doctrinas a veces tremendas, ¿no? Yo no digo que todas, hay unas que tienen unas doctrinas pero bellas, muchachos, cómo siguen, cómo estudian y todo, buenísimo, ¿verdad? Pero aún cuando tengan una doctrina esencial, lo primero que deberían de hacer es amar a los demás. Entonces resulta que como no piensa como yo y esta doctrina, voy a decir la doctrina más sana, más limpia que pudiera existir en una denominación, pero si no ama a su hermano, tronó. Si quiere pelear contra él, no, porque es que así es, y entonces no hay amor. Y Jesús decía, a ustedes los van a conocer que son mis discípulos porque se aman entre ustedes, ¿verdad? ¿Me entienden? Yo digo, nosotros podemos hablar con las personas, buscar en lo que estamos de acuerdo y no entrar en lo que no estamos de acuerdo. Pero esa es una maquinación de Satanás con ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Sí, ven que vienen, hemos visto aquí en Guatemala y casi en todas las naciones, creo, ¿verdad? Aquellas iglesias que venden la rosa de no sé qué, ¿verdad? Sí, el pedacito de trapo de no sé cuánto, ¿verdad? Las cositas de arena donde Jesús puso los pies, ¿verdad? Y entonces cuestiones como esas, pues, y dentro de la misma iglesia se ve personas que dicen, mire, es que este aceite lo trajeron desde Israel.
Sí, gloria a Dios, qué bueno que allá también hacen aceite, pero el Espíritu Santo se mueve donde sea, no necesita que sea un aceite que venga desde Israel, ¿me entienden? Cuando el Espíritu Santo quiere hacer y obrar y el Señor sanar, sana. ¿Ven? Nos topamos a veces con situaciones como esas, ¿verdad? Sí. Hay gente que piensa que si no se unge con aceite no puede haber sanidad. Así hay doctrinas de gente que dice si no se unge, y la palabra dice, úngase las manos, oren por los enfermos y estos sanarán, ¿verdad? Ven, sí lo dice, pero piensan que si no, no se puede, que está mal, que eso no debería ser así, que yo no podría ahorita ir y orar por alguno de ustedes por sanidad porque no me he ungido la mano. Pero no hay un solo pasaje donde diga que Jesús se ungió con aceite para orar por alguien y que sanara. ¿Ven? Entonces cuando uno ve en la palabra eso, pero no se va a pelear, es más, saliva les echaba, ¿verdad? Para que fueran sanos. Ven, o sea, qué tremendo. El Señor nos deja unas enseñanzas, pero Satanás se ha encargado de envolver a la iglesia de Cristo y ponerla en contra unos de otros, ¿verdad? Con ese tipo de enseñanzas. ¿Sí? No quiere en realidad que nosotros aprendamos bien la palabra del Señor. Miren, en Mateo 4, que eso es algo que nos quiere engañar a todos nosotros y para que veamos, voy a decir que nosotros no somos infalibles a las cosas que Él quiere hacer, como a veces nos sentimos. A veces nos sentimos nosotros que Satanás como que conmigo no se mete, ¿va? Más le vale, que no sé qué, lo que quieran. Pero Él está maquinando en contra de nosotros. Si aquí en Mateo 4, 8 podemos ver nosotros que al Señor Jesucristo le dijo esto. Otra vez le llevó el diablo, dice, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Satanás está buscando que nosotros lo adoremos a Él, ¿sí? Y nos ofrece, como decimos, el oro y el moro, ¿verdad? Él nos anda ofreciendo todo lo que sea para que nosotros lo adoremos a Él, ¿ven? Y a veces no nos damos cuenta, pero con adorar las cosas materiales, ¿sí? Estamos dejando de adorar a lo principal. No le estamos dando el lugar a quien debe, ¿verdad? Sí. Sí. El Señor Jesús le hubiera dicho, yo te voy a adorar, pero en aceite le hubiera dicho, ¿verdad? A Satanás y lo hubiera adorado ahí de una vez, ¿verdad? Lo hubiera adorado, lo hubiera adorado. Porque Satanás busca eso de nosotros, que nuestra adoración sea para otra cosa que no sea el Señor. Y entonces ¿a dónde nos va a llevar? A idolatría. Y cuando nosotros tenemos idolatría por algo, el Señor está en segundo lugar, o tal vez en tercero, o en cuarto, o en quinto, o saber si está, ¿ven? Porque nuestra atención está ahí, ¿verdad? Ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿ven? Y eso es lo que Él quiere, desviarnos del Señor. Pero ven que la palabra dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. ¿Ven? O sea, nosotros tenemos que tener nuestra mirada ahí, a pesar de que nos ofrezcan esos espejitos y esas cositas que brillan, que Satanás quiere. Miren cómo quería incluso al mismo Señor Jesucristo. Ven, qué tremendo. Y eso maquina contra nosotros, ¿verdad? Juan 10:10 dice que Él vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros no podemos dejar que Él haga eso con nosotros porque eso es lo que busca. Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces él vino a robar, a matar, a destruir, a mentir, a engañarnos en realidad. Entonces, si nosotros seguimos cualquier cosa de esas que él está maquinando en contra de nosotros, tiene que ser mentira, porque la misma palabra dice que él es mentira, que cuando habla de mentira está hablando de él, ¿verdad? Algo así me hace recordar cuando yo quería engañar a mi papá, que yo estaba así joven y me quería escapar, ¿va? Y mi papá decía, vos querés engañar a la mentira, me decía. Que sabía que era terrible. Pues la mentira, cuando dice de él mismo habla Satanás, ¿no? ¿Ven? Porque él es padre de mentira, ¿verdad? Y entonces se engaña. Y nosotros tenemos que aprender a ver bien esas maquinaciones de Satanás. Porque saben, cuando Satanás a veces, voy a decir, se quiere manifestar como más fuerte, en realidad es cuando más débil es. ¿Sí? Se quiere manifestar. Hay que, digamos, en liberaciones, uno debe de cuidar mucho cuando está así muy mansito, ¿va? Sí, de verdad, de verdad. Yo recuerdo en una liberación de mi primo, ¿verdad? Y estaba ahí tirado y me miraba y me decía, primito, primito, me decía, ayúdame, primito, me decía. Bien terrible, ¿verdad? Y es cuando entonces hay que tener más cuidado, ¿verdad? Y de ahí Satanás lo quería golpear, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue bueno y lo detuvo ahí donde estaba, ahí lo detuvo el Espíritu Santo, y entonces la liberación fue realizada de verdad por el Espíritu de Dios. Pues y nosotros que creíamos y estamos y batallamos y todo, ¿verdad? Pero sí, el momento en que más fuerte se veía, ¿verdad? Cuando lo dejaba venir así encima de nosotros, así, ¿verdad? De cuando ya estaba más débil, cuando ya lo estaba, voy a decir, perdiendo la batalla, como siempre. Satanás siempre pierde la batalla con el Señor, ¿verdad? Pero era cuando se miraba como que estaba más fuerte y en realidad no. Pero esas maquinaciones son las que nosotros debemos de entender, ¿me entienden? Y no dejarnos guiar, porque a veces si ya lo ve uno ahí suavecito, dice, ya estuvo, ¿verdad? Y cuidado, ¿no? Cuidado, porque entonces no ha pasado todavía nada y Satanás sigue ahí influenciando, ¿no? También quiere llevarnos a la desobediencia, ¿verdad? Veamos a Génesis 3, ¿verdad? Cómo a Eva le fue y le echó ahí toda la casaca y le logró sacar el verdadero tema del asunto, ¿verdad? O sea, fue persistente con ella. Aunque la palabra nos enseñe solo una vez, yo supongo que no llegó solo una vez. Muchas veces ha de haber llegado con ella, ¿verdad? Hasta que le sacó cuál era el árbol, ¿verdad? Ven, porque le interesaba, algo había oído, algo quería saber, o en las pláticas iba obteniendo algo, y de repente sacó y logró obtener de Eva cuál era el árbol del que no podían comer el fruto. Y después la llevó a ese árbol para que comiera, ¿ven? La incentivó y todo, ¿y qué hizo Eva? Desobedecer. En realidad eso fue lo que hizo. Entonces él así hace con nosotros. Con cuenta nos va llevando por poquitos, así jala ahí, cuando sentimos, ya estamos ahí metidos, ¿verdad? Siempre uno dice, no, 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 ¿verdad? Como la ranita queda, ¿verdad? Que no se quería meter al agua caliente, pero después la metieron en la fría y empezaron a calentar y ahí se quedó hasta que dio el ranazo. Esa sí podemos decir que dio el ranazo. Ven, entonces también quiere que las personas, aún en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, vamos a Apocalipsis 16, que aún en circunstancias difíciles que vivimos, las personas se levanten contra Dios. Este capítulo es bien fuerte en realidad cuando uno lee que son las copas las que están siendo derramadas sobre la tierra, ¿verdad? Según Apocalipsis ya son las copas de la ira, así se les conocen a esas copas, ¿verdad? Y miren el versículo 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol.
el cual fue dado, dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces, imagínense, al sol le dijeron, anda y anda a quemar a todos, ¿va? Eso fue en realidad lo que dice ahí, ¿va? Y luego dice el 9, y los hombres se quemaban con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Miren, cómo es que Satanás ahí está empujando, ¿no? Para que aún en medio de las cosas difíciles que yo estoy viviendo, no me pueda arrepentir. No, ¿me entienden? No, me peleé con Dios en lugar de buscarlo a Él para que me ayude. Esas son maquinaciones de Satanás. El versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios, el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de nosotros. Ven, hasta dónde quiere llevar, y hasta en el último momento, porque aquí ya estamos hablando de los tiempos finales, ¿verdad? Del juicio y de todo lo que va a venir, y quiere llevar al hombre ahí a pelear contra Satanás, contra Dios, ¿verdad? Satanás siempre lo quiere empujar. El versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Se imaginan? Si nosotros ya hemos vivido algunos y hemos oído de otros más terribles, este es una cosa así excepcional, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Imagínense pues ese terremoto. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino dice ahí todo lo que pasó con el terremoto. Pero el 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Ven cómo es que Satanás quiere empujar ahí en medio de esas angustias a que nosotros nos peleemos contra el Señor, a que desobedezcamos al Señor? ¿Ven? ¿Se imaginan en esa angustia? En estos tiempos yo he visto muchas veces, ¿verdad? Cuando tiembla, ¿hacia dónde se voltea la gente rápido? Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Ay, Señor, y que no sé qué. Y si fue muy fuerte, esa noche se llena la iglesia. Sí, porque todos quieren ir, ¿verdad? A decirle al Señor que los guarde, que los cuide, que no le va a caer un tetunte de esos encima y todo lo que quieran. Pero, ¿y su alma, pues? ¿Y su vida eterna? Ven, Satanás está en la acechanza porque al otro día de eso, se acabó la huella, ¿verdad? Ven, entonces es importante que nosotros conozcamos ahora cómo podemos reconocerlas, ¿verdad? ¿Sí? Confiando en el Señor, si nosotros confiamos en Él, ¿verdad? ¿Sí? Ven que el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Pero tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? ¿Sí? Jeremías dice, bendito el varón que confía, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Porque será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? El Salmo 27 dice, estos confían en caballos y otros confían en carros, mas nosotros en el nombre de Jehová confiamos. Eso es necesario, que yo confíe en Él para no equivocarme, para no dejar que Satanás venga, pero tengo que reconocerlo. ¿Cómo puedo reconocer también? Leyendo la palabra, ¿sí? Usando bien la palabra, porque si yo no conozco la palabra, me voy a ir con esas enseñanzas y esas doctrinas de demonios. La palabra dice que nosotros a cada espíritu, ¿verdad? Sí, lo juzguemos, vamos a decir, ¿verdad? Sí, que nosotros percibamos de cada espíritu de lo que están hablando. Así dice la palabra, ¿no?
Bueno, entonces nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo? Escudriñando la palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque, ¿verdad? Estas hablan de mí, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna y estas dan testimonio de mí, ¿verdad? Es importante que nosotros busquemos de la palabra del Señor para que podamos usarla, ¿verdad? En 2 de Timoteo dice, ¿verdad? Que 2 de Timoteo 15, que uses bien la palabra de verdad, ¿verdad? Como obrero que sabe usar bien la palabra de verdad. Aquí vamos a ir a 2 de Timoteo 2:15. Aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ven? Usar bien la palabra sin tener que hablar muchas cosas. Sí, si yo le voy a decir algo a alguien o voy a darme cuenta de las acechanzas de Satanás, lo que tengo que hacer es usar bien la palabra. Ven que estábamos viendo hace un momento el ejemplo de Jesús ahí en el desierto. No le da muchas explicaciones a Satanás, ni tiene por qué darle explicaciones a Satanás, ¿verdad? Le dice, escrito está, clic, ¿verdad? Solo a Él lo adorarás y solo a Él lo servirás. Chao. Nada, ahí te dice que Satanás se agarró su cola, se la metió aquí y se fue, ¿verdad? Se metió la cola entre las patas y se fue, pero el Señor siempre le respondió con la palabra, no se nota ahí que dice, ay no hombre, no, mira Lucifer no se hace, pues ya sabes que, mira lo que hiciste en el cielo y ay, te echaron por eso y todavía aquí me querés venir a mí a decir. Ven que no entra en ninguna, voy a decir, conversación ni darle razones. La palabra es la palabra, la usa de verdad como debe de ser y no entra en grandes pláticas con Satanás porque ahí, perdonen, nos va a ganar. Es más cuentero que nosotros. Sí, es más lascivioso que nosotros. Es más astuto que nosotros. Entonces en ese palabrerío tronamos. Pero si yo soy firme, por eso dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Las promesas en el Señor, dice, son sí y amén. ¡Pum! Ya, no tengo yo por qué estarle entrando así. No te metas conmigo, Satanás, porque a mí Dios me dijo que te va a arrastrar, que vas a ver, que nada. Ahora él le dice aquí no tenés nada que hacer porque a mí me protege la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy del Señor y batallo en el nombre de Jesús y te queda más que irte, fuiste derrotado en la cruz del Calvario. Ven, los decretos que a mí me eran contrarios fueron colgados, pero la palabra que sabe usar, dice, bien la palabra de Dios. Y no tanta plata, tanta cosa, que sí que no te metas conmigo, que yo fui luchador allá en los Estados Unidos en la WWF y vas a ver cómo te voy a agarrar. Nada, olvídate aquí, perdón, pero el Espíritu de Dios, ¿verdad? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que si te vas a meter conmigo, te vas a meter con Él. Chao. Ven, no hay mucho que entrarle hay que reconocer, pero necesitamos la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor, no vamos a poder llegar muy lejos, ¿verdad? ¿Sí? Y cómo nos cuidamos y nos protegemos, ¿verdad? Entonces Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá. Con todo y sus maquinaciones, ¿verdad? Sí, que se las eche en la bolsa de atrás y que se vaya. Nosotros tenemos que aprender con usar la palabra, ¿verdad? Primera de Juan 2. Esto es bien esencial para que nosotros podamos, en verdad, defendernos de esas maquinaciones de Satanás. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, protejámonos, no nos metamos con el mundo, ¿sí? No hagamos amistad con el mundo. No que no batallemos por el pecador, ¿verdad? Y recuérdense que el mundo es un sistema. El mundo es un sistema que se mueve en todo, ¿verdad? Sí, todo lo financiero del mundo es un solo sistema, ¿verdad? Y sabe Satanás que Dios dijo, o sirves a tu Dios Jehová o sirves a las riquezas. Entonces va a usar las riquezas de alguien que a veces cree que porque es tan santo tiene tanto dinero. Como yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y lo que quieran que diga, pero si no tiene a Jesús en su corazón, le va a ir muy duro, ¿verdad? Sí, dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice ahí, ¿verdad? Y está hablando de la vida eterna, ¿no? ¿Sí? No son las riquezas los que lo hacen a uno ser salvo. En realidad es la relación con el Señor Jesucristo. Entonces, Satanás nos tira al mundo, ¿verdad? Nos quiere meter al sistema. Nos quiere ver ahí cómo vamos, cómo entramos, porque ya sabe cuando estemos ahí que nos va a pasar. En realidad nos va a pasar. ¿Creen que no nos van a alcanzar los deseos de los ojos a nosotros? Sí nos van a alcanzar. ¿Los deseos de la carne no nos van a alcanzar? Sí nos van a alcanzar si nos dejamos. La vanagloria de la vida, sí es una batalla constante que mantenemos nosotros contra eso, ¿verdad? Si logramos en algún momento que alguien se dé cuenta que yo tenía la razón, puede hacer que eso me haga a mí sentirme, ¿verdad? ¿Vieron? Yo tenía la razón. ¿La vieron? Se los dije, yo tenía la razón, ¿verdad? O sea, yo siempre tengo la razón. Y eso es tremendo, eso es puro orgullo, vanagloria de la vida, ¿sí? O que todos le digan que qué abuso, porque todo lo que hace en la iglesia, ¡wow! Se siente que ya nadie puede hacer lo que él hace en la iglesia, ¿sí? Y no es así, el que sirve, sirve de corazón como para el Señor, no como para los hombres, no necesita reconocimiento de hombre. El mundo sí da reconocimiento, ¿sí? ¿En dónde es donde hay? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque es una competencia, ¿verdad? ¿Sí? Aquí nosotros no peleamos por eso. Es más, el ejemplo de los talentos es, te dieron 5, vas a entrar, te dieron 2, vas a entrar, te dieron 1, vas a entrar si hiciste tu trabajo de multiplicarlos, ¿verdad? No dice, entra al gozo de tu Señor VIP porque fuiste 5. No dice ahí así la palabra, solo dice entra al gozo. Lo mismo le dice al de 2. Ven, o sea, no hay diferencia, no hay acepción de personas en el Señor, pero en el mundo sí, ¿verdad? Entonces dice que todo el que ama al mundo, el amor del Padre no está con él, ¿verdad? Porque lo que proviene del mundo, eso es para matarnos, ¿verdad? No proviene del mundo, ¿verdad? Y el mundo y sus cosas, ¿verdad? Y todas sus situaciones van a pasar. Mas la palabra del Señor, igual que el que cree en la palabra del Señor, va a permanecer para siempre, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos y protegernos de estas situaciones. No hagamos amistad con el mundo. No hagamos amistad con el mundo, ¿verdad? Y que aprendamos a batallar. Efesios 6, que ahí nos habla de la armadura, ya lo hemos visto otras veces, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros tenemos que combinar con saber usar la palabra de verdad, ¿verdad? Como dice ahí en Timoteo, pero también cubrirnos con la armadura del Señor. En 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ven? Esas maquinaciones son esas acechanzas, ¿verdad? Entonces el Señor dice, para que nos fortalezcamos ¿en dónde? En el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. No peleemos por nuestras fuerzas, no peleemos por lo que yo sé, sino que por lo que Él es, ¿me entienden? Sí, por la fuerza de Él, no con ejército, no con espada, mas con su Santo Espíritu es, dice la palabra. ¿Sí? Entonces es necesario que yo use todo esto. Miren todo el consejo que nos da, dice, porque la lucha, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? ¿Peleamos nosotros contra sangre y carne? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Sí, no hemos aprendido eso, a dejar eso no lo hemos aprendido. Peleamos contra sangre y carne, ¿verdad? Que no me digan nada, porque ya, ahí voy diciéndole X, Y, Z, W, ¿verdad? Todo lo que se me atraviese, ¿verdad? Sí, peleo contra carne y sangre. Eso es una maquinación también de Satanás. Porque la palabra dice que yo no tengo que pelear contra sangre y carne. Entonces, si Él me obliga, si Él me logra meter, si me empuja a pelear contra sangre y carne, está ganando la batalla. Ese es el punto. Sino que dice la palabra contra principados, contra potestades, ¿verdad? Contra gobernadores de las regiones celestes, de las tinieblas de este siglo, dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra esos batallamos nosotros. Cuando tenemos un problema tenemos que ir contra ellos, ¿sí? Ahí es donde está Satanás maquinando todo, ¿verdad? Entre potestades, entre principados, entre huestes, entre gobernadores. Ahí está maquinando y todas las acechanzas en contra de nosotros. Entonces la forma de defendernos es ahí, usando la palabra y usando lo que dice aquí, tomando la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, al diablo en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Entonces dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿no? ¿Sí? Corazón, ¿verdad? Sí, porque con el corazón se cree para justicia, dice, ¿verdad? La coraza es en la justicia, ¿verdad? Sí. Del corazón, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo, del fuego del maligno, ¿verdad? ¿Sí? Convertite estas piedras en pan, pues. No tentarás al Señor tu Dios. Clic. ¿Va? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tírate de ahí que no tentarás al Señor tu Dios. Ven, fijo, la fe. ¿Sí? Ahí está. Jesús podía decir, igual nosotros podemos decir, por fe, porque así dice ahí que nosotros podamos apagar todos esos dardos por fe, ¿verdad? Nunca vas a salir de la universidad, nunca vas a llegar a no sé dónde. Vas a ver que no vas a poder hacer eso. Ay, Dios te engañó, viste que ni siquiera tus hermanos te creen que Dios te llamó a eso y que comienza el ataque, ¿verdad? Pero la fe es, Dios me dijo, y va a ser, porque no es hombre para mentir. ¿Ven? Esa es la fe en realidad la que nos dice ahí. Y Satanás no quiere que lleguemos a la meta de Cristo Jesús. No quiere que lleguemos. Entonces una de sus acechanzas es atacar y atacar y atacar. Y ahí va, pero dice la palabra que nosotros usemos el escudo de la fe, ¿verdad? Luego dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice, ¿eh? No solo por mí, ¿verdad? Sí, porque es que ese es el punto a veces, ¿verdad?
Yo solo yo, y yo, y yo, y a mí, yo hice, Señor, y yo te creo, yo. Sí, está bien, pues. Pero hay que batallar por los demás también, ¿verdad? Sí, hay que ponernos hay que ponernos en la brecha y poner a las personas en oración, ¿verdad? Así que no, ¿verdad? No desconozcamos, no dejemos por un lado, no ignoremos las maquinaciones que Satanás tiene para con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que saber cuáles son. Quiere que seamos desobedientes, quiere que nos levantemos contra el nombre del Señor, quiere que tengamos amistad con el mundo, quiere todo lo que Él quiere, pero nosotros tenemos que ser buenos obreros, ¿verdad? Aprobados, que sabemos usar la palabra de verdad. Y sobre todo me gusta mucho eso que dice la palabra. No use tanta palabrería, ¿no? Sí, puro cantinflas cristiano, ¿no? Sí, algo así, un montón de palabras para decir y no pararse en la palabra, no afirmarse en ella, ¿verdad? Porque el mundo y sus cositas van a pasar, ¿verdad? Pero el que cree en el Señor permanecerá para siempre, ¿verdad? Amén, amén y amén.